Juan capítulo 5, verso 14. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo voy a repetir una vez más. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren qué cosa tan importante. Hoy voy a hablar, ¿verdad?, de una palabra bien importante que dice así: aprende a ser guiado por Dios. Es importante aprender a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Todos nosotros tenemos oraciones, todos nosotros tenemos peticiones, todos tenemos necesidades que cubrir. Todos necesitamos orar por algo o por alguien. Todos necesitamos estar conectados con el Señor para recibir algo en nuestra vida. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es bendecirnos. La voluntad de Dios es proveernos. La voluntad de Dios es darnos todo lo que necesitamos. La voluntad de Dios es hacer maravillas en nuestra vida. La voluntad de Dios es que si nosotros vamos a tomar una decisión en la vida, siempre tengamos la voluntad clara o la dirección clara o la guianza clara del Espíritu de Dios a favor de nuestra vida. Este versículo dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros le pidamos al Señor tiene que ser conforme a su voluntad. La pregunta es esta: ¿cómo sabes tú cuál es la voluntad de Dios? La pregunta es esta: ¿cómo sabes tú cuando recibes guianza del Espíritu para saber su voluntad? Es una de las cosas que más ha traído angustia al corazón de los cristianos, poder discernir la voluntad de Dios y poder recibir una guianza clara en la vida. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo moverme, cómo no moverme, hacia dónde ir, hacia dónde no debo ir, qué decisión tomar, qué quiere Dios para mi vida? En lo más mínimo que necesitemos en la vida, deberíamos consultar a Dios por su voluntad. Hay personas que cuando le va bien no consultan la voluntad de Dios, pero cuando están mal y están en problemas, entonces quieren consultar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que consultarla en todo tiempo. Debemos saber la voluntad de Dios cuando estamos bien y cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por tormentas. Hay un asunto con las tormentas. Hay tormentas que la gente las espera, pero hay tormentas que vienen de repente que no se esperan. Ahora, lo importante es que nosotros no deberíamos pasar una tormenta solo. Nosotros deberíamos pasar una tormenta acompañado del Señor. Una tormenta, estoy hablando yo, un problema económico, un problema familiar, la muerte de un ser querido, dificultades que tenemos en la vida, falta de provisión, pérdida de trabajo, no tener las cosas que necesitamos. Pueden venir tantas confusiones a nuestra vida. Podemos tener tantas peticiones sin respuesta. Y podemos a veces hasta enfriarnos espiritualmente por creer que Dios como que no responde. Y si no responde es como que no nos escucha. Y dice la Biblia aquí muy claro que nosotros tenemos una confianza en Él extraordinaria
en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, eso es una palabra que lo regula todo. Yo puedo orar, yo puedo pedir, yo puedo clamar, yo puedo creer, pero tengo que pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos tener una guía clara. ¿Cómo tener una guía clara? ¿Cómo ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo ser guiado por Dios? ¿Cómo discernir su voz? ¿Cómo desarrollar una intuición apropiada en el Espíritu para que Dios pueda respondernos? Esta tarde solamente quiero darle algunos consejos, algunas cositas que están muy claras en la Biblia. Voy a invitarles a leer el Salmo 25:4. Siempre le digo que deben traer su Biblia. Siempre estoy diciendo que deben tener su Biblia. No debemos tener el teléfono, debemos tener el hábito de leer la Escritura y de tener la Escritura como una fuente de nuestra vida. ¿Queremos dirección? ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Yo podría empezar diciéndole que la voluntad de Dios está en su palabra. Que todo lo que Dios dijo aquí, todo lo que por lo menos Él dijo, todo lo que Él habla, es importante escudriñarlo. Porque así es que podemos saber la voluntad del Señor. Entonces les digo algo, una persona que no se exponga a la Escritura, nunca sabrá la voluntad de Dios para su vida. Una persona que no tenga el hábito de leer la Escritura, una persona que no haya formado el hábito de la oración temprana y de la Escritura, de leer la Escritura, de orar sobre la Escritura, es muy difícil que tenga dirección en su vida. Por no decirles a ustedes que es casi imposible. Así que yo les recomiendo, tú lo vas a ver por los resultados que vas a tener en tu vida. Dime qué clase de vida tienes y te diré qué clase de oración haces. Dime qué clase de vida estás llevando y te diré qué clase de dirección estás recibiendo. Dime si estás absorto en tus problemas, ya sean matrimoniales, familiares, financieros, relacionales, de relacionarse con otras personas, de falta de comunicación, de lo que tú quieras, traumas, problemas, emociones desordenadas, y te diré qué tipo de escrituras estás leyendo y practicando en tu vida. Porque una persona que hace las cosas correctas, le va bien y prospera, porque eso es lo que dice la palabra. El Salmo capítulo 25, tengo 3 versículos que quiero leer en esta tarde. Primero, capítulo 25, verso 4. ¿Ya lo tienen? Dice, muéstrame, oh Yahweh, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Una persona que, escúcheme, una persona que quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque ya leímos en 1 de Juan capítulo 5, verso 14, que dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y ahí no dice que nos las da. Quiero explicarle primero qué dice allí 1 de Juan 5:14, que Él nos oye. O sea, que primero Dios tiene que escucharnos. Primero Dios tiene que escuchar, ¿verdad? Que estamos orando y pidiendo dirección, o pidiendo un milagro, o pidiendo una dirección para nuestra vida en cualquier área. Dice la palabra de Dios que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora tú te imaginas todas las veces que a lo mejor hemos pedido algo que no está conforme a su voluntad. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la deducción sencilla? ¿Cuál es la deducción sencilla? La deducción sencilla es que Él no nos oye. Hermano, mira, por eso yo te quiero explicar algo que es de vida
Mira, primera de Juan 5:14, vida o muerte, vida o esterilidad, respuesta o esterilidad espiritual. Tú puedes estarle pidiendo a Dios cualquier cosa. Yo sé que tú escuchas muchas prédicas, ¿verdad? Que te dicen, no, tú vas a recibir las cosas porque Dios te quiere bendecir. Claro que Dios quiere bendecirnos. Pero es que la palabra tiene condiciones, hermano. La palabra dice que si tú oras conforme a su voluntad, entonces Él te escucha. Que si pides conforme a su voluntad, cuando te acercas a Dios, la única manera que Él te escuche, porque lo primero que debemos, lo primero que debemos tener claro en la vida es que Él nos escuche. Porque si no nos escucha, ¿cómo va a tener respuesta a nuestra oración? ¿Lo están viendo allí? No puede tener respuesta a nuestra oración. Porque dice primera de Juan 5:14, que si tú pides conforme a su voluntad. Entonces la palabra clave es cómo percibo, cómo sé, cómo recibo guianza específica, determinada, clara, contundente de que algo es la voluntad de Dios. Esto es demasiado importante. Porque yo le quiero evitar desilusiones, le quiero evitar que se enfríe espiritualmente, le quiero evitar que se decepcione, le quiero evitar que se vuelva ateo, le quiero evitar que vuelva atrás, le quiero evitar de que usted diga, es que Dios no responde. Es que Dios responde si te oye, a veces con sí, a veces con no, o a veces guarda silencio. Todo eso está en la palabra. Pero su deseo es responderte. Ahora, si es sí o no, eso depende de su voluntad. Y a veces no nos gusta la voluntad de Dios. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. A veces queremos que Dios nos responda conforme a la expectativa que tenemos. Oh Señor, yo quiero un buen trabajo, conforme a tu expectativa. Yo quiero una casa. Yo quiero cualquier cosa que tú quieras. Es tu expectativa. Primero tienes que garantizar que Él te escuche. Y después trabajamos con la respuesta, pero el asunto es que hay que discernir su voluntad. Tú sabes la gente que ha tomado decisiones equivocadas en la vida. Todos hemos cometido errores, todos hemos fallado en muchas cosas en nuestra vida, decisiones incorrectas. Hemos tomado acciones incorrectas en la vida. ¿Y sabes por qué? Por no tener clara la voluntad de Dios. Este tema es demasiado importante. Demasiado, tú deberías de tener todo lo que estás haciendo y pensando para enfocarte en esto. Si de verdad quieres tener una vida diferente. Ya leímos que en el versículo 25:4, David, voy a hablar un poquitico de David, después voy a dar otros tips. David, mira lo que quería David. David dice, todo el día he esperado en ti. O sea, David, capítulo 25 de los Salmos, David era un hombre que tenía el deseo, y estamos hablando del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento estamos bajo otro pacto, pero ahí en el Antiguo Testamento vemos que este hombre tenía un proceder correcto. Él sabía que la voluntad de Dios era importante para su vida. Y por eso muchos salmos de David vas a ver que siempre estaba buscando dirección. Mira, por ejemplo, este versículo número 4. Muéstrame, oh Yahweh, tus caminos. Enséñame tus sendas. En otras palabras, el salmista quería saber
¿por dónde camino? ¿Qué dirección tomo? Eso se llama, ¿qué dirección tomo? ¿Por dónde voy? Señor, me levanto en la mañana, ¿qué voy a hacer hoy? Porque tú te puedes levantar la mañana todos los días, ¿verdad? Como un autómata, que te levantas, haces una oración de 3 minutos, le das gracias a Dios por el desayuno. Esas son las 3 veces que oras, cuando desayuna, cuando almuerza y cuando cena, si es que se acuerda. Y se agarra, se arregla, le da un besito a la esposa, a los niños, se va para el trabajo, lleva a los niños a la escuela, qué sé yo. Y puede tener una vida rutinaria. Y a lo mejor va a la escuela y viene el trabajo, y va y viene todos los días. Y de pronto no se preocupa por saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. No se preocupa por saber cuál es el camino que debe tomar en cada decisión importante, en cada decisión trascendental. Como por ejemplo, casarse, ¿con quién me caso? Esta persona es la voluntad de Dios para mí. Este trabajo es la voluntad de Dios para mí. Comprar esta casa es la voluntad de Dios para mí. Comprar este terreno es la voluntad de Dios para mí. Agarrar este trabajo es la voluntad de Dios para mí. Hacer esta construcción es la voluntad de Dios para mí. Hacer este negocio es la voluntad de Dios para mí. Todo eso hay que discernirlo correctamente. Entonces David dice, muéstrame tus caminos, enséñame tus veredas, enséñame tu verdad. Porque hay mentira, hay falsedad. Hoy los cristianos están expuestos al mayor grado de falsedad posible. Y mucha de la falsedad viene de la propia iglesia. Es lamentable decirlo. ¿Qué decir del mundo que va a estar gobernado por el anticristo? Y el anticristo ha operado y gobierna el mal, y gobierna el egoísmo, y gobiernan tantas cosas horribles que ustedes lo saben. No tenemos que mencionarlas. Entonces necesitamos conocer la verdad, la rectitud, la honorabilidad, la honestidad. Tenemos que saber cómo hacer las cosas correctas, cómo vivir una vida correcta, agradable a Dios, porque dice la Biblia que el que agrada a Dios, Él lo bendice y lo prospera. Pero tú tienes que agradarlo primero. Él va a abrir contrato, Él va a darte tu hijo, o Él va a darte tu sueño, o Él va a darte la casa, o Él va a responder tu oración, sea cual sea una decisión espiritual o material. Pero tienes que trabajar en esto. Mira lo que dice la palabra. Quiero que vayas al Salmo 25, al mismo Salmo donde estamos, y ahora hemos leído el 4 y el 5. Ahora lee el versículo número 12. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Yahweh? Otra versión dice, ¿quién es el hombre que honra a Yahweh? Dice, Él enseñará el camino que ha de escoger. Ahora vean esto, por favor. Vean esto que es tan importante. Dios. Él enseñará el camino que ha de escoger. Dios es el que te va a enseñar el camino. Pero para que Dios te enseñe el camino, entonces quiere decir, escúchame bien, para que Dios te enseñe el camino, quiere decir que tú tienes que haber orado antes y haberle dicho, muéstramelo. ¿Es correcto o no es correcto? Porque ¿cómo Dios le va a enseñar el camino a alguien que no le dice, muéstramelo? Si tú eres de esas personas, pues, desesperadas y angustiadas, que tomas decisiones en tu vida apresuradas y rápidas, vas rumbo al fracaso. Rumbo al fracaso. Si tú eres persona de esas que decide cualquier cosa, desde comprar un mueble hasta tomar la decisión más importante de la vida, como qué carrera estudiar, con quién casarte, qué hacer en la vida, vas rumbo al fracaso. Porque dice la Biblia que Él te va a enseñar el camino siempre y cuando tú lo honres. Para saber la voluntad de Dios tienes que pedirle, Padre, yo sé que tú solamente me oyes si yo oro conforme a tu voluntad. Entonces muéstrame el camino, enséñame qué debo hacer, muéstrame lo que tiene que hacer.
lo que tengo que hacer. Porque mira lo que dice la palabra en el verso 13. Cuando una persona ora conforme a la voluntad de Dios, va a recibir este tipo de respuesta. No siempre va a ser esta, pero es una de las respuestas que va a recibir. Dice, gozará él de bienestar. Como dice, gozará él de bienestar. El que ora conforme a la voluntad de Dios va a recibir bienestar. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. Y su descendencia va a heredar la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y a ellos le hará conocer su pacto. ¿Están viendo? Y a ellos le hará conocer su pacto. Eso significa, vas a conocer la voluntad de Dios. Pero tiene que haber un deseo ardiente en el corazón de conocer su voluntad. Y tienes que hacer otras cosas más. ¿Cuáles son de esas cosas que necesitas hacer para recibir una dirección clara? La pregunta es, ¿qué necesitas para escuchar la voz de Dios? ¿Qué necesitas hacer para tomar una decisión clara, aparte de todo lo que ya te he dicho? Aparte de orar, exponerte a la palabra diariamente, suplicar al Señor que te muestre su camino, su voluntad, que te muestre la verdad, que te enseñe las cosas. ¿Qué más debes hacer? Escúchame bien, di conmigo, despejar el camino. Hay que despejar el camino. Yo no sé si ustedes saben que cuando una persona quiere ir hacia un lado, ¿verdad? Por lo menos los agricultores, cuando ellos, o el que está construyendo una casa, la va a construir de la carretera hacia adentro, te voy a decir algo, 1 kilómetro, 2, 300 metros. ¿Qué es lo que hacen primero? Despejan el camino. ¿Qué es lo primero que hacen? Limpian el terreno. Quitan la maleza, quitan las piedras, quitan aquello que les estorba, abren la carretera, le meten máquina. Quiere decir que la vida natural nos enseña a nosotros cómo hacer las cosas. Despejar, diga, despejar. ¿Tú quieres lograr algo en tu vida? Despeja. ¿Tú quieres lograr avance en tu vida? Quita obstáculos. ¿Tú quieres avanzar en tu vida? Limpia. ¿Tú quieres avanzar en tu vida? Despeja. Despeja cosas en tu vida. Despeja, despeja. Qué tremendo esto. Y te voy a decir algunas de las cosas que tienes que despejar. Nadie va a construir una casa si no despeja. Nadie va a hacer algo en la vida. Un agricultor no siembra si primero no prepara la tierra. Eso se llama despejar. Y es un proceso natural. ¿Qué cosas debes despejar de tu vida? Ponga mucha atención. ¿Qué cosas debes despejar? Pregúntaselo en voz alta. ¿Qué cosa debo despejar en mi vida para recibir una guianza clara del Espíritu? Para saber la voluntad de Dios. De por qué no has recibido algo. De por qué no ha sucedido algo importante en tu vida. Ya sea muy pequeño o sea muy grande. Pues despeja. Lo primero está en el Salmo capítulo 25, 11, el mismo Salmo que estamos leyendo. Ahí está toda la revelación y parte de lo que leímos en el Nuevo Testamento. Salmo 25, 11 dice, por amor de tu nombre, oh Yahweh, perdonarás también mi pecado que es grande. Uno de los obstáculos para recibir dirección de Dios y para ver la voluntad de Dios es el pecado.
Tenéis que apartarte de todo pecado. Tenemos que apartarnos de todo pecado, de toda impureza. Tienes que vencer toda tentación que venga a tu vida. Porque si tú eres de las personas que cada vez que viene la tentación no puedes resistirla, no tienes dominio propio, los frutos de tu carne se levantan y operas y actúas bajo la dirección de la carne y haces las cosas que la carne te ordena, usted nunca va a ser dirigido por Dios. Por eso es que tiene que haber arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de todos los pecados conocidos y los desconocidos. Diga, de todos los conocidos y los desconocidos. Porque David también lo recuerdan, ¿verdad? Que oró y dijo, líbrame de pecados ocultos. Porque hay gente que peca y lo deja en oscuridad, lo deja en lo oculto, no lo expone. El pecado no se sana si no se expone. El pecado no se sana si no se expone. Hay que exponerlo. Hay que sacarlo de nuestra vida. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es especialista en perdonarnos. La Biblia dice, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos ha limpiado de todo pecado. Así que si usted se arrepiente de todo pecado, y a veces la omisión a veces es un pecado, a veces no hacer las cosas correctas es un pecado, a veces dejar de hacer lo que se tiene que hacer es un pecado. Hay tantas cosas en la vida del hombre que son pecados, no solamente pornografía, adulterio, no solamente lesbianismo, homosexualidad, no solamente brujería, hechicería, fornicación, sino que también está el enojo. El enojo es una forma de pecado. La ira, hay ira en la que te lleva al pecado. Enojo que te lleva al pecado. Celos que te lleva al pecado. Envidia que te lleva al pecado. Falta de perdonar a alguien también te hunde en el pecado. Por lo tanto, nunca sabrás la voluntad de Dios. Eso yo lo sé en mi vida muy bien. Porque yo sé que cuando he pecado, no tengo dirección de la voluntad de Dios en mi vida. Entonces todas las cosas comienzan a salir mal. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Les doy un tip para los que quieren vencer el pecado. A mí me costó aprenderlo. Pero escúcheme bien, el tip es este. Cuando la tentación venga, recházala de plano, de una vez, number one. De una vez rechazo absoluto. Porque si chequeas, si hablas, si coqueteas con ella, terminarás cayendo. Uno de los grandes pecados de la iglesia es la pornografía. Hasta ministros han caído en la pornografía. Muchísimos. Un deseo de la carne, un hábito de la carne. ¿Cómo vencer? Cerrándole la puerta number one. Ponle una aplicación a tu teléfono donde esté cerrada. Ponle una aplicación al televisor donde esté cerrada. Pon una aplicación a tu computadora donde esté cerrada. Expon tu pecado, búscate a alguien y díceselo. Y dile, mire, yo tengo este problema y ahora lo tengo que vencer. Y cuando venga la tentación, y estoy hablando para cualquier cosa, adulterio, díganme los hombres que se enamoran de otras mujeres que no son la esposa. O las esposas que se enamoran de otros esposos. Que el día del amor que están celebrando hoy es un día ficticio. Es un día que salen y comen y todo, pero ellos no se aman. No están enamorados porque tienen a otra persona en el corazón. Sea lo que sea, tú tienes que ponerle diga conmigo, un no tajante en la primera. Ay, sentí deseo de esto. Ay, quiero ver esto. Ay, quiero pensar esto. Ay, quiero tomar esta decisión. De number one, ¡pum! Ciérralo. Mi esposa y yo tenemos 44 años de casados, vamos para 44 años. No quiere decir que yo fui un santo, ni ella una santa. Y que yo no hice cosas inapropiadas en algunos momentos, las hice. Pero aprendí algo. Soy libre desde hace muchos años. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí algo.
yo con una persona del sexo opuesto, con la pornografía, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, levanto una pared. ¿Y sabe qué? Y no le abro ventana. Diga, aleluya. No le abro ventana. Aparece una mujer, ¡pum! No le levanto una pared. Cuando tú levantas una pared, diga conmigo, no la ves. Y no te des cosquilla por abrirle una ventanita. Ay, le voy a abrir una ventanita para mirar. Porque allí pecarás. Ya Jesús lo dijo. Ponga mucha atención. Usted dirá, no, pastor, ese no es el problema mío. Bueno, el pecado en cualquier forma, diga, el pecado en cualquier forma. Hay cosas que son pecados también. Duda, incredulidad, infidelidad hacia la palabra, hacia el Espíritu, hacia Dios. Eso también es pecado. Falta de paciencia también es pecado. Ser perezoso, flojo, también es pecado. Entonces no va a discernir la voluntad de Dios para su vida. Yo me remito solamente a la palabra. Pongan atención, por favor, y manténganme esa puerta cerrada. Mira, Salmo 25, 13, 18. El verso 13 ahora y el verso 18. ¿Ya lo tienen? Verso 13. Bueno, ya lo dije. Gozará el bienestar, la descendencia heredará la tierra. El verso 14, la comunión íntima, ese es. La comunión íntima de Yahweh es con los que le honran. Otra vez el verso 14, Salmo 25, la comunión íntima, profunda de Yahweh es cuando se le honra. Wow. A ellos hará conocer su pacto. Y usted le podría cambiar la palabra pacto. A ellos hará conocer su voluntad. Sin intimidad, no se conoce la voluntad de Dios. Si usted es una persona que le cuesta orar, que le cuesta leer la Escritura y que su tiempo se va más en preocupaciones, en televisión, en no sé qué, bueno, en distracción, en ansiedad, en sufrimiento, en quejas, usted no va a conocer la voluntad de Dios. Usted tiene que empezar a arreglar algo en su vida. Tiene que comenzar a hacer un devocional temprano en la mañana, exponerse a la palabra de Dios, limpiarse del pecado, luego adorar a Dios, tener comunión con Él, cantar, leer la palabra, orar sobre la palabra. Van a ver qué bendición tan grande van a lograr. Dígale que está a tu lado, despeja el camino. Eso es despejar el camino. 1, quitar el pecado. 2, disposición de corazón. Digo, disposición de corazón. Oh Yahweh, he dispuesto mi corazón para buscarte. He dispuesto mi corazón para amarte. He dispuesto mi corazón para tu palabra. Hijo mío, si oyeres hoy mi voz, dice la Biblia, guarda la palabra, atesora la palabra, átala a tu cuello, átala, ponla allí al frente, en tu casa, en las ventanas, en las puertas, en la cocina. Dile, ponla, hijo mío, como adorno de gracia. Oh, qué dichosos son tus mandamientos, cuán dulces son tus mandamientos, decía el salmista David. David era un hombre que amaba la palabra. Es que el salmo más largo de la Biblia es un salmo que está dedicado a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón
que se apartó del camino de los malos, del consejo de los pecadores, y no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Yahweh, en la palabra de Dios, medita día y noche. Esos son los que reciben dirección en el Espíritu para hacer las cosas correctamente. Esos son los que reciben dirección en el Espíritu. Porque entonces dice, entonces serás como un árbol plantado cuyas raíces se profundizan y están cerca de los ríos. Mira los árboles cerca de los ríos. Están verdes, 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 verdes. No hay sequedad espiritual, no hay desierto espiritual, no hay nada de sequedad, ni desierto, ni de esterilidad para un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Cuando un hijo de Dios está plantado en el Espíritu, meditando la palabra, no hay tentación que lo venza y no hay respuesta que por lo menos no pueda recibir de parte del Señor. Sea un sí o sea un no. Porque Dios te puede decir, no, esa no es mi voluntad para tu vida. O te puede decir, sí, es mi voluntad. Hay una tercera cosa con la que tienes que trabajar y con esta voy a terminar. Ese mensaje es mucho más largo, pero quiero dejarlo hasta aquí. Hay una tercera cosa y eso se llama las angustias del corazón. Diga conmigo, las angustias del corazón. Nosotros tenemos un problema y es que nosotros escuchamos voces delante de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra mente, no en nuestro espíritu, en nuestro hombre natural. Siempre vamos a escuchar voces que van a decir, apúrate, el tiempo se acaba, apúrate, el tiempo se acaba, apúrate, el tiempo se acaba, haz esto, no te preocupes, toma esa decisión. Y va a crecer en el corazón angustia. David decía que cuando, o la Biblia dice, que creo que es Jeremías, ¿no? Que cuando el corazón no recibe respuesta se atormenta, se angustia. Jeremías. Y aquí en este versículo, mira, Salmo 25, el mismo Salmo, no hemos salido de él. Mira lo que dice, verso 17. Vamos a leer el verso 16. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cómo se sienten las personas cuando no reciben? Solos, afligidos. Cuando te pasan cosas, cuando te hicieron un desaire, cuando te trataron mal en el trabajo. ¿Cuántos maltratos no vas a recibir en el trabajo? A lo mejor y te vas a sentir afligido. O con tu esposo y tu esposo cuando tienen discusiones, o con tus hijos, o cuando no se te da un negocio, o cuando no tienes para suplir y pagar las cosas que necesitas para la vida diaria. O porque quieres una casa y no la tienes, o porque quieres viajar y no puedes. ¿Cuántas cosas? Estoy solo y afligido, Señor. Mira el verso 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Esa es una cosa que hay que despejar, las angustias del corazón, las ansiedades del corazón, los afanes del corazón. Mira, yo estoy orando ahora por tener una casa propia aquí en Atlanta, por tener un espacio para sembrar, porque me gusta, pero en pequeña cantidad. Por tener un pequeño taller de carpintería, porque me gusta mucho la carpintería. Por tener mi espacio para orar. Vivo con mi hija, no es que viva mal, vivo muy bien, y mi yerno es muy bueno también. Pero yo le estoy pidiendo al Señor un lugar donde yo pueda hacer las cosas. Y una de las cosas que he hecho es no angustiarme, no afanarme. Porque necesito un milagro para eso. Un Señor milagro. Comprarse una casa aquí vale muchísimo dinero. Tener un lugar vale muchísimo dinero.
Entonces he optado por no angustiarme, por estar tranquilo, más que mi esposa también quiere tener un lugar para ella propio. Tú sabes, cuando escuchas a una esposa, mira mi amor, ora por la casa, la casa. Pero el corazón de nosotros tenemos que aquietarlo. Dile que está a tu lado, aquieta tu corazón. Aquieta tu alma. Yo no sé qué le estás pidiendo al Señor, pero aquieta tu corazón. Porque no se puede recibir nada del Señor si no hay quietud y reposo en el Espíritu. Tú tienes que quitar las angustias del corazón. Aún si no tienes que comer y no tienes trabajo, aquíétate, tranquilízate, ve a Dios. Di conmigo, voy a ir al Señor, ve al Señor. Cuando tengas, ve al Señor más todavía que cuando no tengas. Cuando tengas, ora más, acércate más, busca más, despeja más tu corazón. Porque entonces tendrás más para bendecir al pueblo de Dios y para bendecir tu obra y bendecir a tus padres y bendecir a los necesitados. Porque hay mucha prisa, hermano. Porque cuando el corazón está angustiado o hay ansiedad, entonces te vas a desenfocar. Vas a poner tu mirada en el hombre, vas a buscar las metodologías del hombre. Si Dios te indica que busques la metodología de un hombre, búscala. Si tu nivel de fe y de comprensión espiritual a causa de la sanidad en la palabra no es suficiente para sanarte, y el Señor te dice, hijo, ve al médico y opérate, porque sé que no tienes el nivel, no te sientas mal, no te sientas culpable. Ve al médico y opérate, ponte en las manos del médico, dile, médico, a usted yo me voy a poner en sus manos, pero a usted lo voy a poner en las manos de Dios. Yo también voy a estar en las manos de Dios y cuando usted me opere todo va a salir bien y todo va a salir bien. Ya nos pasó, ¿verdad? En el pasado. Yo nunca jamás me he operado, pero aspiro no tener que hacerlo, pero si algún día lo hago, porque ya sea que ahorita ya voy a cumplir 66 años, mi nivel de fe no fue el suficiente, pero no voy a permitir que mi corazón me saque de la voluntad de Dios. Y ahí lo dice otra vez, sácame de mis congojas, mira mi aflicción, mira mi trabajo, perdona todos mis pecados, mira mis enemigos como se han multiplicado. Pero luego dice en el verso número 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Rectitud, integridad me guarden, porque en ti he esperado. No se salió de la rectitud, no se salió de la integridad, no se salió de la honestidad. Esperó pacientemente. He esperado en Yahweh. Y él dijo en un momento, y él ha respondido a las peticiones de mi corazón. Voy a leer esto para terminar. Dice el libro de Hebreos. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Eso está en Hebreos capítulo 6, versos 14 y 15. Antes dice, creo que el 13. Por fe y paciencia se heredan las promesas. Y antes dice, no seáis perezosos. Esta es una de las cosas que hay que despejar. La cuarta cosa que hay que despejar. Dice, no sean perezosos, sino pacientes, Hebreos capítulo 6, verso 14 y verso 15, y ustedes pueden leerlo de perezoso, más atrás está. Pero el 14 y el 15 dice, y dijo, ciertamente, le dijo Dios a Abraham, te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Pero ¿qué hizo Abraham? Es que todos los hombres de la antigüedad hacían lo mismo.
¿Qué es lo que hacían? Buscar dirección de Dios, buscar guianza de Dios, saber cuándo Dios te dirige claramente en la vida. Ya hablamos bastante de eso. Le dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar. Y tú sabes que esa es la palabra de Dios para nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham. Seremos bendecidos y multiplicados. Pero ahí está el secreto, dice el verso 15. Y Abraham esperó con paciencia. Wow. Y luego dice, y recibió lo que Dios le había prometido. Atrás dice, en las primeras partes dice, no seáis perezosos y no se olviden que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Yo le voy a decir lo que es perezoso en griego. La palabra perezoso es notros. Parece que dijera uno nosotros. Notros. Y no significa flojo, haragán. Allí en este contexto en hebreo no significa flojo, haragán. Ahí lo que significa es lento para aprender. Aló, lento para aprender. Escuche, lento para aprender. Cuando el apóstol le dijo, no seáis perezoso, le dijo, la traducción literal es, no seáis lento para aprender. Y aprender tiene que ver con discernimiento, con sabiduría, con inteligencia, con discernir la voluntad de Dios. Y Abraham no es que fue un flojo, un perezoso, un haragán, que duró 25 años esperando a Isaac. Porque eso es lo que algunos piensan. No. Pudo haber sido muchísimo menos, pero ¿saben por qué él esperó? Porque él cultivó el hábito de esperar resistentemente, confiando en la promesa que se le había dado, porque hay paciencia y resistencia. Le creyó a Dios, confiado, aplacó su corazón, lo calmó, lo tranquilizó, y llegó al día en que se le presentó el ángel. Y le dijo, por este tiempo Sara dará a luz un hijo. Y el varón se llegó a ella, siendo un anciano, y ella una anciana. Ella se echó a reír cuando escuchó al ángel hablar y dijo, ¿acaso mi Señor tendrá placer al estar conmigo? Y Dios se acordó de su promesa. Y Abraham se gozó ese día. Y ese día, Sara, con la mayor imposibilidad del mundo, fue engendrada. Y al año trajo a Isaac, el hijo de la promesa. Porque las promesas nunca caen a tierra. Porque Dios siempre las cumple. Porque Dios siempre cumple su palabra. Enfócate en hacer su voluntad. Enfócate en conocer su voluntad. Y termino, pues leyendo el texto con que empecé. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Es que si no pides conforme a su voluntad, ni siquiera te oye. Ni siquiera te oye. Entonces tenemos que trabajar cómo estar en la voluntad de Dios, cómo alinear nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestro corazón a su palabra.
El sábado a las 6 de la mañana tuve un devocional, a las 5 horas Atlanta, 6 horas Venezuela, y los hermanos me escribían y me decían, oh pastor, cuán liberador fue, el discipulado. Me dijeron, porque primero fue la oración a las 5, luego el discipulado a las 10, me dijeron, pastor, no sabe cuánta paz trajo a mi corazón la palabra, cuánta liberación. Por fin pude entender lo que es la voluntad de Dios. Y hoy quise decir algunas de las cosas que dije el sábado y otras nuevas, para que ustedes crezcan en aquel que es nuestra esperanza. Y para que aguardemos la bendita esperanza de la manifestación del Señor Jesucristo. El que no afine su oído y su espíritu y su corazón para discernir la voluntad de Dios, no va a saber qué pasará en los próximos tiempos. Dormirá, le faltará el aceite y no estará apercibido cuando regrese el Señor Jesús. No lo podrá discernir. Igual que cuando el Señor vino a Jerusalén, allá en aquel tiempo, hace 2000 años, la mayoría no lo pudo ver. Pero una anciana que oraba, lo vio. Y un anciano que oraba, lo cargó en sus brazos y dijo, he aquí, mis ojos han visto la palabra de Dios cumplida, siendo un anciano. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han cargado al Hijo de Dios. Pero lo esperó. Lo esperó con paciencia. Lo aguardó con oración y cargó el Hijo en sus brazos. Shahakandora broshenda. Ira masaka mandore bakashata la handanai. Oh, sarabasheka kondono. Gracias, Padre. Dale gracias a Dios. Ponte sobre tus pies. Levántate allí donde estás. Alza tus ojos al cielo. Y dale gracias a Dios. Dale gracias. Gracias. Limpia tu corazón. Sana tu alma, aquieta tu espíritu, aquieta tu corazón angustiado, aquieta tu alma, aquieta tus pensamientos, despeja todo camino de pecado, de apatía, de indiferencia. Búscalo con todo tu corazón, anhela la intimidad con Él, anhela su palabra, anhela caminar en su palabra. Levántate a orar por la mañana. Levántate a orar y a interceder en tu espíritu. Y deja que la suave brisa del Espíritu de Dios sople y acaricie tu alma, y acaricie tu espíritu, y acaricie tu corazón. Aleluya, gracias Señor. Gracias. Gracias Espíritu Santo. Por tu presencia, levanta tus dos manos y dile gracias. Guíame. Guíame, Señor, en una forma clara. Calmo mi corazón. Espero con bendita resistencia